Hola a todos, mi nombre es Dulce Alejandra Fermán Chávez, estudiante de la maestría en Educación Superior. Hoy les hablaré sobre el tema de mi investigación llamada Correlación del estrés y bajo rendimiento académico en alumnos universitarios del Instituto IQ de Tenancingo ante la pandemia COVID-19. Empezaré con un resumen. El resumen de este presente estudio, con el título Correlación del estrés y bajo rendimiento académico en alumnos universitarios del Instituto IQ de Tenancingo ante la pandemia COVID-19, planteando como objetivo determinar si existe una correlación entre el estrés y el bajo rendimiento académico, tomando en cuenta síntomas, conductas, estrategias de afrontamiento en los alumnos universitarios del Instituto IQ ante la pandemia COVID-19. La problemática que se trabajó fue que si el estrés académico está relacionado con el bajo rendimiento, contemplando las habilidades de estos alumnos. Después empezaremos con la introducción de este estudio. Bueno, para analizar la problemática que surge debido al estrés y el bajo rendimiento académico, se debe tomar en cuenta la parte emocional del estudiante, siendo esta indispensable para llevar a cabo el aprendizaje. Además, tiene como fin identificar si existe una correlación entre el estrés y el bajo rendimiento académico en alumnos de la Universidad IQ, de la licenciatura de Derecho, Pedagogía y Criminología ante la pandemia de COVID-19. Esta investigación da respuesta a las interrogantes con relación al estrés académico y el bajo rendimiento académico, que son: ¿cómo afecta el estrés y el bajo rendimiento en las habilidades cognitivas, perceptivas y emocionales en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes del Instituto IQ de Tenancingo ante la pandemia COVID? Otra es de qué manera se produce el estrés y el bajo rendimiento académico en los estudiantes del Instituto IQ Tenancingo ante la pandemia COVID. Otra es cómo se puede disminuir el nivel del estrés y el bajo rendimiento académico en alumnos del Instituto IQ de Tenancingo ante la pandemia COVID. Justificación. La justificación de esta investigación está orientada a analizar los distintos estresores que provocan una situación estresante que manifiesta en los alumnos de nivel universitario, causándole un bajo rendimiento académico que se da mediante varios síntomas o reacciones, ya sean físicas, psicológicas y comportamientos, finalmente enmarcando un desequilibrio sistémico que provoca que el estudiante ejecute estrategias de afrontamiento para restaurar el equilibrio sistemático. Es necesario señalar que cada persona suele utilizar diferentes estilos de afrontamiento en función en su dominio, ya sea que haya aprendido o haya descubierto de manera fortuita en una situación de estrés. Es conveniente tomar en cuenta lo mencionado, ya que el aprendizaje en estos tiempos de COVID lleva a ser significativo para el estudiante. Por ello, en la investigación se presenta determinar si existe una correlación entre el estrés y el bajo rendimiento académico, tomando en cuenta síntomas físicas, psicológicas y
comportamentales, desarrollando una propuesta de ejercicios de relajación en el aula y actividades físicas que disminuyan el estrés, asimismo incluyendo inventario de medición del estrés y el bajo rendimiento académico. Ahora bien, nuestro marco teórico de esta investigación está compuesta por capítulos y subtítulos. Las primeras son sobre el estrés, la segunda sería por el bajo rendimiento académico y por último la pandemia COVID-19, como lo vemos en esta presentación, mencionados por sus capítulos y subtítulos. Ahora los objetivos de esta investigación es el objetivo general, como ya lo veníamos diciendo, determinar si existe una correlación entre el estrés y el bajo rendimiento académico, tomando en cuenta síntomas y conductas, al igual las estrategias de afrontamiento en los alumnos universitarios del Instituto IQ de Tenancingo ante la pandemia COVID-19. Los objetivos específicos son identificar los estresores académicos que predominan al alumno ante la pandemia COVID-19. Otro es identificar a los alumnos los síntomas y conductas del estrés académico más predominantes del alumno ante la pandemia COVID-19. Otro es identificar las estrategias de afrontamiento más utilizadas por el alumno. Y por último, comparar el estrés y el bajo rendimiento de los alumnos universitarios del Instituto IQ de Tenancingo antes la pandemia COVID-19. Ahora el planteamiento del problema. En la actualidad, nuestra sociedad vive constantemente acelerada, apresurada y a menudo estresante, siendo el estrés una carga física y emocional en las personas debido a las diversas necesidades de su entorno, así como la cantidad de actividades que provocan preocupación, desánimo, decepción, entre otras emociones, aunque también incluye el estilo de vida de cada persona, la ausencia de actividad física y la actitud positiva para afrontar la vida. El estrés y el bajo rendimiento académico nos está afectando en varias situaciones, como lo estamos experimentando en las especiales circunstancias que estamos viviendo ante la pandemia COVID-19. A lo anterior se plantea, como ya lo venimos diciendo, el problema de la investigación es de cuál es la correlación entre el estrés y el bajo rendimiento académico en alumnos universitarios del Instituto IQ de Tenancingo ante la pandemia COVID-19, y las funciones. A lo expuesto anterior se derivan las siguientes interrogantes, que es cómo afecta el estrés y el bajo rendimiento académico a estos alumnos de este Instituto IQ de este Tenancingo, y cómo y de qué manera se produce el estrés, el bajo rendimiento académico de igual forma a estos alumnos de este Instituto IQ, y de cómo se puede disminuir el nivel del estrés y el bajo rendimiento en los estudiantes del Instituto IQ de Tenancingo ante la pandemia COVID-19. Ahora hablaremos sobre el método que se utilizó a esta investigación. Ahora bien, el diseño de esta investigación es cuantitativa, ya que se utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica. Este diseño de investigación cuantitativa de tipo no experimental son estudios
que realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observa los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. Así como hemos dicho, el tipo de investigación es de no experimental cuantitativa, ya que las variables de estudio no se manipulan deliberadamente, sino observadas. Como señala Kerlip 2022, la investigación no experimental no es posible manipular las variables o asignar aleatoriamente al participante o los tratamientos. De hecho, no hay condiciones o estímulos planeados que se administren a los participantes del estudio. Ahora, para concluir este método de investigación, el tipo de estudio fue correlacional. Este diseño describe relaciones entre dos o más variables en un momento determinado. Trata también de describir, pero no de variables individuales, sino de sus relaciones. Sean estas puramente correlaciones o relaciones causales. Estos diseños lo que mide en las relaciones entre variables en su tiempo determinado, de acuerdo a Hernán en 1998. Limita a relaciones no causales su fundamentación en hipótesis correlacionales y cuando buscan evaluar relaciones causales se buscan en hipótesis causales. Ahora bien, las variables conceptuales, la primera variable son estrés académica, ya que se define como un proceso sistémico que se da de forma adaptativa y psicológica cuando el alumno se encuentra sometido a diversas tareas y responsabilidades que son considerados estresores. La segunda variable es bajo rendimiento académico. De acuerdo con Zapata de los Reyes en 1909, el rendimiento académico se entiende como el sistema que mide los logros y las construcciones de conocimientos en los estudiantes. Dichos conocimientos son creados por sus intervenciones de didáctica educativa, que son evaluados a través de métodos cualitativos y cuantitativos en su materia. Y por último, la tercera variable, que es pandemia COVID-19, la pandemia COVID-19 producida por una cepa mutuamente de coronavirus, la generadora en todo el mundo en el siglo XXI. Una severa crisis económica, social y educativa marca antes vista. El virus es muy contagioso y se transmite rápidamente de personas en personas a través de la tos y secreciones respiratorias, de acuerdo a la ONU. Ahora nuestras variables operacionales. Constructo de variables del estrés será medido a través del inventario de selección, del inventario Cisco, del estrés académico, del doctor Arturo Barraza Mesías, basado en la estructura interna a través del estrés. Sus dimensiones son reacciones emocionales, conductuales y físicas. Los indicadores estarán relacionados con la interpersonal, comprensión emocional de sí mismo, identificar los cambios de agresividad, flexibilidad y problemas y físicas. De acuerdo a esta variable, el índice será al inventario, se compone por 31 ítems distribuido de la siguiente manera. Un ítem de filtro
que determina de continuos de sí y no, y otros de tal vez, casi nunca, raras veces, etc. La segunda variable es bajo el rendimiento académico, que este será medido a través del cuadro de calificaciones de los alumnos. Sus dimensiones serán bajo las calificaciones altas y bajas. Sus reacciones son responsabilidad, exceso de tareas académicas, y el índice se compone del primero, segundo y tercer trimestre con 30 alumnos que son la muestra de esta investigación, basándonos en las calificaciones altas y bajas del trimestre. Por último, la tercera variable es pandemia COVID. Esta variable está compuesta por su desarrollo de una encuesta basada en variables contando con el apoyo de criterios e investigaciones ante COVID. Su dimensión son componentes a la nueva normalidad, prueba de realidad, tareas académicas. Esta está integrada por 20 ítems que recuperan datos sociodemográficos familiares, recursos tecnológicos, entre otras cosas. Ahora bien, nuestras hipótesis son: el estrés provocará un bajo rendimiento académico en los estudiantes universitarios del Instituto IQ de Tenancingo ante la pandemia COVID-19. Nuestra hipótesis nula es: el estrés no provocará un bajo rendimiento académico en los estudiantes del Instituto IQ de Tenancingo ante la pandemia COVID-19. De acuerdo con Hernán Roberto, 2014, como una prueba estadística para dar un diseño correlacional, se analizará la relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón. Nuestro marco referencial se conformó por todos los estudiantes de las licenciaturas que son Derecho, Pedagogía y Criminología de la Universidad Particular de Tenancingo IQ. Desde que el periodo de la nueva normalidad ante la pandemia durante el periodo 2021-2022, la selección de la muestra es no probabilística, construida aproximadamente por 30 estudiantes, ya que se encontraba unos indispuestos a la presencia de la escuela, así que estos alumnos estuvieron durante el periodo mencionado, sin tomar en cuenta las edades de los alumnos. Ahora bien, el análisis de resultados, los estudiantes comentan que los estresores manifestados en ellos con mayor intensidad recaen a la sobrecarga de trabajos, investigaciones, además las evaluaciones de los profesores, exámenes, investigaciones, proyectos, etc. Así con el tiempo limitado para hacer los trabajos escolares, siendo esas las causas que generan estrés, aunque algunas veces también los profesores afectan en su personalidad. Referente a los síntomas psicológicos, se ven mayor afectados los estudiantes, ya que casi siempre tienen ansiedad, angustia o depresión. Por los mismos se encuentran con inquietud, aunque algunas veces, pero sí se presentan problemas de concentración y sentimientos de agresión o aumentos de irritabilidad. Por lo tanto,
no prevalecen en su mayor uno de los 3 síntomas mencionados, sino en cada uno de los síntomas físicos, psicológicos y comportamientos se presentan en su mayor un síntoma en cada clasificación. En lo consentimiento de las estrategias de afrontamiento ante el estrés, en su mayoría los estudiantes responden que algunas veces aplican la habilidad asertiva y otras no. La elaboración de un plan y ejecutación de tareas asimismo, la búsqueda de información sobre la situación que le preocupa. Considerando con un 36% de estudiantes en que rara vez lo aplican y el 0% nunca practican alguna estrategia. Ahora el análisis de correlación se realizó un análisis de Pearson con la finalidad de determinar si existe una relación entre el nivel del estrés académico y el bajo rendimiento académico, encontrando que no hay una relación estadística significativa menos 0,19 entre estas variables, relacionando la hipótesis estadística correcta. Ahora bien, las sugerencias proporcionadas a esta universidad generadora del estrés son las que están en esta presentación, que es respiración, visualización, silencio mental, relajación, postura, movimientos, actividad física con factor antiestrés y estiramiento. Estos con base claramente con un ejemplo, con su definición de cada de estas estrategias mencionadas. Ahora bien, los presupuestos que se proporcionaron a esta investigación. Los recursos humanos fueron el personal de apoyo, asesores. Los recursos materiales fueron los que se utilizaron y se proporcionaron a los alumnos encuestados. Y los recursos económicos fueron los recursos que se utilizaron durante las 20 semanas que se estarían trabajando, asimismo tomando en cuenta los viáticos de ida y vuelta. El cronograma de actividades está clasificado en mes y semanas. El mes estuvieron marzo y abril en 4 semanas. Las actividades fueron plan de trabajo, elaboración de metodología, todo lo que se implementó en todas estas actividades, como lo vemos en esta presentación. Para concluir esta presentación, a continuación veremos algunas referencias utilizadas para esta presentación. Por mi parte, esto sería todo. Gracias.